Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos detalles únicos y diferentes para ti, así como para compartir y regalar. En La Colmenita de Alicia dispones del obsequio perfecto para sorprender y cautivar. Te invitamos a conocer y disfrutar nuestra amplia gama de productos. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, La Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. A todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de los desayunos de Solo Radio, que hoy y como cada año nos traen una tradición a estos desayunos. Me refiero a una tradición porque dentro de muy poquito celebramos el Día de la Cruz y nosotros en nuestros desayunos, en los desayunos de Solo Radio, nos gusta hablar sobre nuestras tradiciones y esta no podía ser menos. Además tenemos que echar una manita para ver si entre todos, año a año, podemos hacer que esta festividad no se pierda. Le damos un estirón de orejas desde estos micrófonos a los gallineros para que, pues eso, que respeten en sus tradiciones e intenten que nuestros más pequeños en un futuro pues puedan sentirlas como las sintieron nuestros ancestros. Con nosotros están componentes de la Asociación Amigos de Ellín, Mari Callejas Mondéjar. Buenos días, Mari. Hola, buenos días. Tenemos también a Concha Campos Garaulet. Buenos días, Concha. Hola, buenos días, Paqui. Y a Rosario Álvarez. Rosario, buenos días. Hola, buenos días, guapa. Buenos días a todos nuestros oyentes. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. Nos escuchan ustedes a través del 90.6 y también podrán hacerlo una vez finalice nuestro informativo Primera Plana de Mediodía en la repetición de estos desayunos. He dicho bien, ¿a que sí? Estirón de orejitas, tenemos que pegarle los desayunos a nuestros vecinos y vecinas ellineros, porque en los últimos años, pues no se ha tenido una respuesta de los ellineros como nos gustaría a esta festividad. Vamos a hablar también largo y tendido sobre ello, pero como es habitual, Concha, sí que me gustaría que todos aquellos que nos estén escuchando y que no conozcan de dónde llega esta tradición ellinera del Día de la Cruz, por qué se celebra en nuestra ciudad, si os parece, ¿lo explicamos? ¿Comenzamos explicándolo? ¿Os parece? Muy bien. Venga, vamos. Bueno, tomo la palabra, ¿no? Venga, Concha. Que vosotras, si queréis interrumpirla en cualquier momento, me la interrumpís, ¿vale? Vamos. Bueno, pues resulta que el Día de la Cruz parece ser que yo no es que lo tenga todo muy seguro, sí, porque la tradición, el culto a la cruz en España es muy antiguo. Está presente en muchísimas ciudades de España. Hay un culto a la cruz enorme y en muchos lugares se colocaba una cruz, se hacían misas en esos lugares, en la calle. Cada vez que había un desastre o una enfermedad o tal, se recurría a la cruz. De hecho, Juanjo Villena ha encontrado unos papeles en el Archivo Municipal de Ellín en el cual dice que una de las cofradías más antiguas, la más antigua, era la Cofradía de la Cruz, en Ellín. Bueno, entonces puede ser que el culto a la cruz o haya esa cofradía sea anterior a los hechos que vamos a narrar nosotros ahora. Pero lo que sí sabemos es que en el siglo XVIII hubo una plaga de langosta enorme que asolaba los campos de los alrededores y estaba a punto de llegar a las huertas de Ellín. Sí. Entonces venía por la parte norte de la ciudad, por la parte norte de nuestro pueblo.
Entonces, la gente estaba aterrada porque sabían las consecuencias de una plaga de langosta. Para los cultivos, ¿no? Para los cultivos. Arrasaban completamente los cultivos y se quedaban sin medios de subsistencia, porque en aquella época dependían de la agricultura y de la ganadería, básicamente. No había tratamientos como los hay hoy químicos. La única forma de tratar la plaga de langosta parece ser que era cavando unas zanjas enormes, Sí. que ellas no pudieran pasar esas zanjas y luego pegarle fuego para que cayeran en las zanjas esas, y una vez que habían caído en las zanjas se les pegaba fuego. Pero eso era muy costoso y muy laborioso. Entonces, ante esa plaga de langosta en el siglo XVIII, que te digo yo, el pueblo de Ellín recurrió a una monja que era una monja clarisa, que era Sor María de la Cruz Baeza. Entonces, esta monja estaba en el convento de las Claras, en el antiguo convento de las Claras de Ellín, en la parte, en el centro del pueblo, en aquel momento. Entonces fue una comisión a pedirle ayuda, porque tenía fama de que hacía milagros y de que era muy santa. Entonces, esta monja les escuchó con muchísima atención, porque esta monja no era de Ellín, era de La Mancha, de un pueblo de La Mancha. Y llegó a Ellín muy pequeña con un hermano suyo en manos de unos arrieros que vinieron, que trajeron a estos niños, porque su madre había muerto y el padre también, y entonces la madrastra se los entregó a estos arrieros, que en aquel momento eran gentes que iban con mulas traficando de un lado para otro, para que les dieran acomodo, porque ya sabes que no, por lo visto escaseaba el dinero en su casa, y entonces se la quitó de encima a Sor María de la Cruz Baeza y a su hermano. Entonces llegaron a Ellín, entonces cuando eran pequeños, y una señora se enteró de la suerte de esta niña en la posada donde estaban los arrieros, que lo comentaron, y entonces una señora de Ellín y su hermano se quedaron con esta niña y la criaron. Y era una niña muy devota, y cuando fue mayor entró en las Claras. Entonces, esta, ya te digo que tenía fama de ser una monja que conseguía milagros, muy piadosa, muy buena. Entonces fue una comisión de Ellín a pedirle ayuda para que comisión parase. ¿De agricultores? No, de autoridades del pueblo. Ah, vale. A pedirle ayuda para que le ayudase a parar la plaga de langosta. Entonces, Sor María los recibió con mucho agrado y bajó una cruz que ella conservaba en su celda, que dice que le había acompañado desde siempre, le había librado de muchas calamidades en su vida, y cogió la cruz y se las entregó a esta comisión que fue a verla. Y entonces, señalando el monte que está detrás de las Claras, se subieron a lo alto en una torreta que hay en las Claras, y señalando un monte que había enfrente, al lado del monte del Calvario, les dijo: id con esta cruz, id hasta aquel monte y en procesión, oficialmente y religiosamente, y allí la colocáis la cruz, y ya veréis cómo la plaga de langosta se para. Efectivamente lo hicieron y la plaga de langosta se paró. Sí. Y no llegó al pueblo. Vale. Se quedó en esos campos y ya no llegó más. Y entonces, a partir de ese momento, la gente le tuvo muchísima devoción a esa cruz, y allí se edificó una capilla, que era donde estaba la cruz que les había entregado Sor María de la Cruz Baeza. Y esta es la historia que podemos contar, lo que sabemos. Uh-huh. Ya te digo que puede ser que hubiera un culto muy importante también a la cruz antes de este milagro. Sí. Que todo el mundo consideraba que era un milagro. Y las monjas claras le tienen muchísima devoción. Por eso te iba a preguntar, Concha, que las monjas claras siguen teniéndole esa devoción a Sor María de la Cruz. ¿Qué relación siguen guardando con la persona de Sor María de la Cruz? Bueno, pues con Sor María de la Cruz Baeza, dicho por la abadesa actual y antigua, la anterior que había, que era Luisa María. Nos contó a nosotras, una vez que fuimos al convento, ¿os acordáis?, que le tenían muchísima devoción, que cuando ellas cambiaron de convento, que querían vender el antiguo convento y edificar el nuevo, no llegaban a un acuerdo con el ayuntamiento.
Entonces, de pronto, estaban ahí en un tira y afloja, en un dime y diretes, en el que no se aclaraban ni unos ni otras. Y entonces, de pronto se acordaron de Sor María de la Cruz Baeza y dijeron, hasta que no encontremos el cadáver, los restos de Sor María de la Cruz Baeza, no vamos a llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Y se pusieron a buscarlo en la iglesia y lo encontraron. Y dice que al día siguiente llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento. Porque se había perdido el cuerpo. El cuerpo, ¿por qué se había perdido? Bueno, pues porque estaba enterrado en la iglesia, pero no sabían dónde. No lo sabían. Sitio, claro, como hacía tantísimo tiempo, ¿no? Claro. No había nada escrito de dónde estaba. Sabían que estaba en la iglesia y una monja antigua les dijo, está en la iglesia, porque ellas tenían un cementerio propio dentro del convento. Pero una monja de las más antiguas les dijo, está en la iglesia, no sé, les dijo en qué sitio era. Más o menos aproximadamente. Empezaron a buscarlo y al día siguiente llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento. Y tienen una niña María, que ellas le atribuyen muchísimos milagros a esa niña María. Y esa niña María era de Sor María de la Cruz Baeza. Y la tienen todavía en posesión, ¿no? La tienen todavía. ¿Sabemos más cosas sobre la vida de Sor María de la Cruz? Bueno, decían que le faltaba un brazo y que una mañana amaneció con a Sor el María, ¿no? a la niña María. Eso lo he oído. Sí, eso es la dote. Eso es la historia. No sé. Sí. La dote que cuando se quiso meter a monja, Sí. la persona que estaba a su cargo dijo, yo no tengo dinero para darte dote. Y a ver, dice, no, yo no quiero nada más que la niña María que hay abajo, en la bodega donde estuviera la casa. Sí. Y dice, no, pero está rota, si le falta un brazo. Vamos, que lo tenía roto. Sí. Es igual, pero me la quiero llevar. Y su sorpresa fue enorme cuando bajaron y el brazo estaba en su sitio. O sea que no, se había apañado solo. Son leyendas, son cosas, no lo sé. La fe, desde luego, mueve montañas. Y yo qué sé, y lo de la langosta, pues lo mismo. Si somos actuales, podemos pensar que cambió el aire. Pero como la fe es lo que nos alimenta y la fe es lo que nosotros nos guía, porque sin fe no vas a ninguna parte, pues vamos a pensar que sí, que hay algo superior a nosotros que nos protege, o que a veces nos abandona un poquito, o que nos creemos que nos abandona un poquito, pero que está ahí. Y posiblemente todo lo que se haga por conservar esas tradiciones, esas costumbres, esas leyendas, verdad o mentira, o leyendas o no leyendas, o historia, eso es muy importante para los pueblos. Los pueblos se alimentan de las tradiciones y son las raíces que uno tiene. Y siempre digo lo mismo, soy una pesada, pero no lo puedo, no puedo dejar de decirlo. Las raíces son las que sostienen a los pueblos. Como todo, tú un árbol que no tiene raíces, el primer vendaval que venga se lo lleva, pero rápido. Y si tiene unas raíces profundas, no se lo lleva. Pasaremos etapas mejores, etapas peores. La juventud ahora mismo está muy desencantada, se entiende, porque estamos pasando una época mala. Pero no hay que perder la esperanza. Esta época mala la vamos a remontar. Claro que la vamos a remontar. Y vamos a tener otra época mejor. Y para eso hay que alimentar todo esto que estamos diciendo. Nosotras, ya ven, nuestro fin, como puedes comprender, no es ni lucrativo ni nada de nada, todo lo contrario. Es que no se pierda, que subamos como todos los años, que si Dios quiere lo vamos a hacer, que subamos en romería, que allí se dice una misa, que la va a decir el padre Joaquín Portaña, como siempre la dice, antes la decía el padre Miguel, de los capuchinos, ahora la dice el padre Joaquín, y que invitamos a todo el pueblo, sin edad ni condición, que allí nos vemos todos, porque mira lo que te digo, solamente respirar el aire que allí se respira, en ese monte, ya merece la pena. Aquel barrio es un barrio entrañable, un barrio que todo el mundo queremos, un barrio que es un barrio de yin, uno más, y todos los años subimos y hablamos con sus gentes, que son gentes buenísimas, gentes extraordinarias, y oye, ¿por qué no vamos a hacer eso cada día mayor? Si esa es nuestra meta, que la gente se conciencie de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que valemos. Porque el pueblo de Yin tiene unos valores extraordinarios. Sus gentes son maravillosas. Uno a veces baja un poquito la moral porque las circunstancias y tal, pero después se remonta enseguida y volvemos a ser los mismos. Así es que
desde aquí ya no quiero hablar más, porque si no... ¿Cómo que no? No, ya dejo a mi gente sin hablar y yo soy de la China. Lo único que digo que ya son muchos años, 17 o 18 años 18. Subiendo, y que todos los años decimos lo mismo, pero aparte de la fe tenemos un tesón para estar subiendo, porque allí cada año aquello está peor. O sea, cada vez las ruinas están más deterioradas. Claro. Pero nosotros nos dejamos en el empeño de subir, y a ver si esto alguna vez se consigue. Siempre, todos los años nos acompaña muchísima gente, pero a ver si la gente se anima, porque es una romería muy entrañable. Es como un paseo por el camino de las columnas. Se reza un Padre Nuestro en cada estación, y al llegar, como ha dicho Rosario y Concha, el Padre Joaquín celebra allí la Santa Misa, una misa muy entrañable, se oye solo el aire, un silencio allí, con una devoción, sí, que da gusto, desde luego, de nada más que por eso subir allí. El camino, pues claro, está monte, y hay que llevar un poco de cuidado y eso, pero vamos, hemos subido siempre, y este año esperamos subir y que nos acompañe bastante gente, y eso, pues... Mari, pues, pero eso es como el que le gusta irse de excursión al monte y se prepara sus buenas zapatillas. No, hay mucha gente. Su merienda, y se va con los nenes a darse un paseo por el monte o por el campo, claro. y lo pasan estupendamente, porque hay que decir que a los más pequeños eso les encanta. Hombre, claro. Sí, además es que va mucha gente, la mayoría, joven, ¿sabes? Va gente que se dejen un poquito eso de las maquinitas y cojan al nene y lo suban a la nena. A darse un paseo, que le den aire. Yo en eso no me meto. Y si van con la maquinita y retratan todo aquello, pues se da preciosidad. Va gente muy joven, y además te preguntan ya, ¿vais a hacer la romería? ¿Vais a hacerla? Sí, claro, si el tiempo no lo impide, como los toreros. Normalmente se dice, lo haremos, aunque lo hemos hecho algunas veces con un tiempo bien fastidiado. Sí, lloviendo, y lo hemos hecho, sí. Nos ha pillado alguna vez allí alguna nube que nos ha arreglado, pero bueno, esperemos que haga buen tiempo. Y otros años hemos llevado merienda, ya llevamos un año que no llevamos, porque la asociación está como todo, en crisis. Sin pero bueno, nosotros no lo llamamos crisis. Nosotras no tenemos crisis en decir, porque solo se necesita la cruz y salir al mundo. Bueno, pero cada uno puede coger su mochilica y su merendica. Claro, hay gente que se la lleva y allí pues disfruta además es un compañerismo, y gente muy entrañable que va. Y invitar al que no haya ido allí, porque hay mucha gente que aquello no lo conoce, ya no por ser la romería del Día de la Cruz, sino que no ha subido nunca a aquel monte. Y como ha dicho Rosario, allí aquello es otro mundo. Además, no se ve el pueblo entero como desde allí en ningún sitio. Hay buenas vistas. Sí, eso, pues, que somos pesadas, pero bueno. No. Hay que esto no dejarlo y no... Si fueseis pesas, cansinas, nos invitaríamos a que vinieseis, hombre. Resulta, Paqui, que como tanto tiempo y por lo que sea, por las circunstancias, por la crisis, por no sé por qué, que si unos años por unas cosas, otras por otras, aquello sigue igual. Y parece que no hacemos nada, pero nosotras no perdemos la esperanza. Tiempo en ir a este lado, al otro y al otro. Vale. Lo que pasa que... Pues eso, que las cosas... ¿Cuánta gente más o menos podrá... por ejemplo, el año pasado, ¿cuánta gente aproximadamente os acompañaron? El año pasado mucha gente. Pues en el Día de la Cruz. De 180 personas a 200, pues, sí, más de 200. Yo creo que más de 200, porque tenemos un plantel fijo. Sí. Esas son fijas, esas personas son fijas. Y lo que queremos es que, además de los fijos, vayan otros tantos más nuevos, para ver, para experimentar. Y yo sé que en cuanto vayan, vean... Y estén allí, no van a dejar de ir ningún año ya, porque hace lo menos 2 años, me parece que fue, ¿verdad, Concha? Subimos Concha y yo con 2 veces hemos subido con un grupo de chiquillos, y los chiquillos estaban locos de contento, estaban encantados, y los maestros nos han dicho más de una ocasión que les gustaría repetir,
Pero claro, siempre las circunstancias no son favorables y a veces son adversas, porque también nosotras nos ponemos malas, ¿sabes? También nos enfermamos de poco, pero que nos impide a veces hacer cosas. En fin, que toda esta chiquillería, que toda esta gente joven, que vayan, que les va a gustar, que todo no va a ser siempre la monotonía de lo mismo, no. Allí es algo diferente. Sí. Y que piensen que eso es nuestro y que eso es una de nuestras, vamos, la cultura es en general, pero es que es una de nuestras bases, porque claro, algo pasaría para que las personas que en aquel momento gobernaban el ayuntamiento de Ellín lo dieran como fiesta local. Yo sé que ahora mismo son 4 días de fiesta que la gente que trabaja necesita descansar, necesita salir y distraerse. Pero también necesitamos tomar un poquito el aire. Pero también sí, bueno, yo veo muy bien que se vayan 3 días, donde sea, o 2 días, pero caramba, el domingo, que es nuestro día de la cruz, ese día la cruz, y al día siguiente se descansa tranquilamente y a seguir la marcha. Así que nuestro llamamiento siempre es el mismo, que suban, que vayan, que lo vean, que indaguen, que pregunten, que lo mismo que Juanjo, que es un muchacho muy estudioso y saca las cosas de los archivos, oye, cualquier persona que se interese en el asunto que haga lo mismo, que vaya y se interese, y sé yo que cuando vean la raíz de las cosas se van a involucrar cada día más. Yo he dicho antes que seguimos igual, pero bueno, no, ya hace unos años que pusimos una cruz, cuando se restauró la iglesia de la Asunción, las columnas que se quitaron, las medias columnas que se quitaron, los trozos los tenía don Victoriano, y a través de Luis Sánchez Braguillas habló con don Victoriano y nos los dio y pusimos la cruz que está allí y se ve desde todas partes, y al subir desde luego es preciosa, y la cruz también nos la dio él. O sea que he dicho que no hemos hecho nada, pero es lo único que hemos hecho. Nosotras quisiéramos haber hecho más, haber avanzado algo más. Pero es lo único que podemos hacer, porque ahí hay una cuestión que eso es propiedad particular. Parece ser que es propiedad particular y el ayuntamiento no hacen tampoco nada por ayudarnos. Los distintos ayuntamientos no se han tomado. Las corporaciones que han habido no se han tomado la cosa en serio. No. Entonces no ha habido ayuda porque restaurar eso tampoco costaría tanto entre todo el pueblo. Sí. ¿Me entiendes? Pero ahí estamos en un impasse. Ya, pero es una lástima que eso puede llegar un momento que se pierda, ¿no? Porque se nos caiga como se nos ha caído el castillo. Claro. Y luego encima y lo que diremos, ¡ay! Paqui, y lo que afea. Porque eso es a mí es que me da horror verlo al lado del Calvario tan bonito, tan bien arreglado, tan precioso, y eso tan feo, ahí en ruinas, un desastre. Eso el pueblo de Ellín yo no sé cómo lo tolera. Además, Concha, lo mismo que desde allí se ve todo el pueblo, desde todos los alrededores se ve aquello. Claro, y está feo. Pero voy a decirte una cosa, Paqui, vamos a ser exactos. Hace unos años, cuando pusimos la cruz, tuvimos la ocasión, porque no me cansaré de darle las gracias a Robles, el arquitecto, que nos hizo un proyecto de una ermita pequeñica, pero que es una maravilla. Es una maravilla. Claro, yo entiendo las cosas, pero lo mismo yo en aquel momento decía, o sea que soy práctica o no sé, yo en aquel momento decía lo que sigo diciendo hoy, que si aquellas ruinas no se podían tocar, ¿qué más daba 10 metros más abajo, que no es más? 10 metros más abajo. Eso era propiedad del ayuntamiento. Vale. Y eso nos lo cedían. Lo mismo que nos cedieron el sitio. Que, vamos, cederlo no, dejarnos hacer la cruz. Igual nos cedían los X metros, que es muy pocos, para hacer la ermita. Claro, todo el mundo se empeñaba en allí. Aquello tampoco es una cosa como el castillo. Aquello es unas ruinas que en aquellos momentos habían pocos materiales y poco dinero. Y se hizo, en conmemoración del milagro, se hizo allí una ermita, pero de piedras normales y barro, que es como entonces se obraba. Yo dije en aquel momento, y lo sigo manteniendo, que se tenían que respetar las ruinas, muy respetables allí, muy buenas, muy bonitas, muy de la historia, pero 10 metros más abajo no sería el primer sitio de España donde se han quedado las venerables ruinas y X metros más abajo se ha hecho algo nuevo. Y eso es lo que yo mantenía en aquel momento, que no se pudo hacer, pero que lo sigo manteniendo. 10 metros más abajo
ya es propiedad del ayuntamiento. Rosario, o sea, del que pueblo. no era cedérnoslo, eso es del pueblo. Eso es del pueblo. O sea, Claro. Estoy eso era diciendo para que el nos pueblo. dejaban, Mari, acabo de decir que nos dejaban hacerlo, Eso. pero que nosotros no tenemos nada, no. ni escrituras ni historias, como no hay escrituras de nada. Nosotros tenemos ilusión y Tenemos ganas. ilusión y ganas, y tenemos ganas de que aquello esté como debe estar. Y si pudiéramos lograr en algún momento, aunque fueran 10 metros más abajo, que la ermita que con tanto cariño nos hizo Robles, que no nos cobró el muchacho el proyecto, que esa es otra. Ese proyecto, si se pusiera en acción, habría que, en fin, pues hacer lo que tuviéramos que hacer con Robles. ¿Cuánto dinero creéis que podría costar esa Mira, en ermita? aquellos momentos... ¿Lo estimasteis presupuestariamente? Escúchame, en aquellos momentos... ¿Sí? En aquellos momentos hubo empresas de la construcción Sí. que yo, vamos, que sí que hoy lo mantendrían, que nos dijeron que a mí personalmente, alguna empresa me dijo, lo que necesitéis de cemento, de, en fin, de cosas así, vamos, de bloque, de ladrillo, de lo que fuera, pedirme que os lo doy, pero sin cobrarnos. Yo tengo la completa seguridad que donde fuéramos a decir lo que íbamos a hacer, muchísima gente nos ayudaría. También también puedo decir que habían albañiles que nos dijeron que ellos trabajaban después de su trabajo, Sí. desinteresadamente trabajaban allí. Como aquello es pequeño, tampoco se tardaría tanto en hacerlo, ¿comprende? Y tampoco sería tantísimo el material que se gastaría. Si teníamos el material casi todo regalado y la mano de obra que la casi gente... también, pues hombre, Sí. vale todo mucho dinero y aquello está valorado en un precio, pero es un precio sin que nadie nos diera nada. Pero al empezar a recibir regalos y cosas, pues el precio se aminoraba. Yo sigo pensando que lo único que deberíamos de hacer es tomarlo con fuerza, las ruinas venerables 100%, dejarlas allí, porque aquello, además de ser una ermita, ha sido muchísimas cosas. Ha sido Un lazareto, ha sido una casa, una vivienda para personas que viven allí, que yo las conocí, algunas de ellas. En fin, ha pasado por muchas etapas. Que ya no es decir que es una zona sagrada donde no había nada más que una iglesia. No, ahí ha pasado de todo. Entonces, pues un poquito más abajo se hace una ermita que es una preciosidad, simple, sencilla, pero con un encanto, como todo lo que hace este muchacho, con un encanto extraordinario. Entonces, si eso se pudiera hacer así, ¿por qué no? Y las ruinas están ahí, que se veneran, que se ve que aquí fue la primera vez, pero que puedes subir allí y bajar, son 10 metros, y es menos distancia de la que estamos tú y yo. Que siendo así también habría que las ruinas, conforme están, restaurarlas para que no sigan deteriorándose. Eso sí, lo que está, que no se estropee más de lo que ya está. Para que se pueda quedar ahí pues como Que una se- especie de monumento, Claro, que se pueda santuario, quedar ahí. para que la gente... Sepa dónde estuvo la primera vez. Exacto. Pero que los tiempos cambian y todo se va, todo. Yo sé que Y también por la se va. seguridad Claro. Pero lo importante Sí. es la cuestión jurídica aquí. Y que el ayuntamiento se tome interés. Claro. El que sea. Vale. Estamos a las puertas de unas elecciones municipales. Pues yo le pido A ver. a los nuevos Sí. Dirigentes. sean los que sean, que tengan en cuenta este tema, que llevamos ya 20 años casi con el tema. Y tampoco es tan complicado, ¿no? Qué Porque va, me Tampoco estáis es tan qué va. contando. complicado. No hay voluntad política de resolverlo, creo yo. Mira, como buenos sellineros, a nosotros nos importa muy poco el color que prevalezca, nos da igual. Nosotros somos todos sellineros, conocemos a todo el mundo nos cae muy bien, todo el mundo es bueno, y lo que hay que hacer es asumir un poco la responsabilidad que se adquiere cuando uno está en un ayuntamiento, que no es solamente gobernar el ayuntamiento y los sueldos de este y los del otro y tal, no. Lo importante es conservar lo que tenemos y aumentar el patrimonio, porque mira, si hiciéramos un recuento, Paqui, de todo lo que tenemos importante, que no le damos ningún valor y que en todas partes, bueno, este año pasado, en las jornadas culturales, que sabes que hacemos, Sí. vinieron 2 catedráticos de Alicante. Sí. Y uno de ellos, el más mayor, un hombre extraordinario, los dos extraordinarios, nos dijeron tontos así de sencillo y con mucho cariño. Y nosotros dijimos que era verdad. Sí, estaba yo en ese. ¿Estabas tú también, Paqui? Bueno, Sí. pues ya lo sabes. Por las cuevas. Por las Sí, cuevas, tú es sabes verdad. que lo de Tolmo de Minatera está catalogado como Altamira,
Sí. Está catalogado un patrimonio de la humanidad. Pero no el tolmo, las pinturas. Las de pinturas. Minateda son más antiguas y más importantes aún. Tú fíjate, como decía este señor, pero y no nos damos cuenta, no nos damos en cuenta, nuestro mismo pueblo no nos damos cuenta de lo que tenemos. Tú fíjate qué ruta turística más extraordinaria podríamos gobernarnos aquí. Empezando por las pinturas, que aquel señor nos decía que teníamos la suerte de tener la autovía al pie del monte, que nada más que allí hubieran 2 personas, porque esta Semana Santa tengo constancia de que muchas personas han querido subir y no han podido subir, porque si no están las llaves, porque se las tienes que pedir tal, que no han podido subir. Eso allí 2 personas que enseñaran aquello, previo pago de entrada, que nadie dice que se lo regale, porque eso generaba para mantener allí un puesto de trabajo. Que lo generaba él solo. La ruta de Aníbal, que la tenemos, que Aníbal, según dicen, pasó por aquí, por el Azaraque y todo aquello. La ruta de Aníbal. La ruta de los pantanos, la Camareta. Tú fíjate si tenemos cosas. Luego también tenemos locales especiales, porque ahora mismo en Agramón está la Escarihuela, sí, que es un centro maravilloso, que allí se puede pernoctar divinamente, y allí pueden venir grupos de todas partes y quedarse allí divinamente. Luego hay unos profesionales allí extraordinarios que saben de historia, yo qué sé, y te pueden llevar por todas esas rutas que a nosotras, una vez que estuvimos en la Asociación de Viudas, nos llevaron, ¿te acuerdas, Mari? Nos llevaron y fue extraordinario. Está el Pitón de Cancarís, que es el volcán, ese de Cancarís. Tenemos, ¿qué te diría yo? Ya vienen más para acá y tenemos esto de la langosta, la cruz de la langosta. Tenemos la fuente, que tiene la fuente miles y miles de años, porque los tiene. Tenemos la ermita del Rosario, que es una joya. Tenemos los franciscanos, que es joya media, porque el camarín ese es el mejor que hay en todo el arco mediterráneo, desde Barcelona hasta Cádiz. Tenemos tantas cosas. La iglesia de la Asunción, que no es una iglesia, que es una catedral. Sí, el otro día, una vez para terminar, sí, no se me va pasé yo por ahí por la calle Perier y la casa de Salazar. ¿Se va a caer? No, es que había abierto una ventana y me asomé y se había caído ¿Del techo? Del techo, del peso del techo se había hundido y el suelo también y el sótano. Digo, pues esto estará así solito todo. Pues fíjate. No es una lástima. O sea que lo que queda... Esto es una pena que esto esté así. Sí, lo que queda pues no sé cómo no la gente que... Se está deteriorando. ¿Vosotras entonces creéis que no estamos potenciando nada. Nuestra Mira, en cultura? cualquier sitio pequeño, hemos tenido ocasión, Mari y yo, de visitar un pueblo pequeño. Bueno, pues ese pueblo pequeño es una joya. Es una joya. ¿Qué te diría yo? Tienen su auditorio, tienen su teatro antiguo, tienen un ayuntamiento monísimo también de la época. Tienen tantas cosas tan bien conservadas, tan limpio todo, tan organizado, que causa admiración. Es una maravilla. Y tienen 3.000 habitantes. Y aquí somos 30 y tantos mil y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Hicieron unas jornadas que bueno, las jornadas, pero no solamente las jornadas de aquel día, todo el año lo tienen programado. Hombre, pues esto es un... Y vemos aquí un pueblo tan hermoso, tan grande, con esas vistas, con esos paisajes. Tuyo? Y que es el tuyo propio. Aquí. Yo, ya ves tú, ya la edad que tengo, yo ya no estoy para nada. Yo hasta lo la entiendo. gastronomía se está perdiendo, aunque digan Sí, que no. sí. No se elabora como antaño. Claro que no. ¿Y yo qué quieres que te diga? Me duele. Y a mí ya me da casi igual todo, porque ya el día me lo has pensado, dejo de estar. Pero me duele mucho, no por mí, sino por las generaciones venideras, que no van a tener dónde agarrarse, no van a tener nada. Y el pueblo cada vez se va a desmantelar más, porque ahora mismo hay un montón de gente joven que han estudiado unas carreras universitarias con las becas, porque son familias que no pueden pagar los estudios, la mayoría, y con las becas, que las becas se salen de España y España la mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos. Y después su fruto, sus conocimientos, los van a emplear en Alemania, en Suiza o en Inglaterra, donde sea. Está pasando. Y eso está pasando ya. Y claro, y aquí no se pueden quedar, se quedarían porque es un desarraigo. Cuando ya salen de fuera, es un desarraigo tremendo. Dejan sus familias, dejan sus padres, sus hermanos, su familia. Se van a un sitio desconocido, de idioma distinto, aunque lo sepan pronunciar y lo sepan hacer, porque hoy desde pequeños los colegios ya saben el francés y el inglés, de acuerdo. Pero van a un sitio de costumbres diferentes, y eso es un desarraigo. Y si allí como son muy jóvenes, se emparejan y tal, no vuelven. Y todo lo que se gastan ellos queda baldío, quedan en sitios donde no se han gastado un duro en ellos. Por eso digo que había que tener
ese entusiasmo por el pueblo y ver de qué manera se creaban puestos de trabajo aquí para que esa juventud que con tanto entusiasmo ha estudiado, con tanto ahínco y con tanta fuerza, y ahora cuando son jóvenes es cuando tienen las ilusiones plenas, pudieran establecerse en su pueblo y hacer las cosas por su pueblo. Eso sería lo ideal. Por eso, desde aquí le digo a todos los selleneros, a todos, vamos, sea quien sea, quien en las nuevas elecciones gobierne, a nosotros nos da lo mismo, para nosotros es exactamente igual, todos somos del pueblo, todos nos conocemos, todos son buena gente, todos quieren lo mejor, pero que se fijen un poco también en lo que tenemos y le den publicidad a lo que tenemos y hagamos rutas turísticas. Pero si tenemos el Museo de Semana Santa, que no hay nada más que colocar los pasos, pero vamos a ver, hace años todo el mundo suspirábamos por el museo, nada, ya se hace el museo, caramba, y está allí, no se llevan los pasos, ni las crucetas, nada. Pero si aquello no necesita muebles, ni espejos, ni divanes, aquello no necesita nada más que poner las imágenes, que además las pones y están correlativas como tú las quieras ver. Yo no digo las de culto, esas nunca, las de culto tienen que estar en su sitio, en las iglesias donde están, pero hay muchas que están en cocheras, que están en almacenes, y eso es una lástima, porque son joyas. Tenemos una imaginería maravillosa. Caramba, pues vamos a tener el museo abierto, que la gente entre, que vean lo que hay, que se hagan exposiciones de todo lo que hay, y que, oye, una persona en la puerta que ve entras, que te vale 1 como si te vale 5, la gente lo paga. Sí, lo pagan, sí. La gente lo paga, que lo sé yo. Caramba, pues vamos a tener abierto eso, vamos a darle el auge que necesita y vamos a hacer pues la ruta turística, el museo también, el otro museo también es muy importante. Si tenemos tantas cosas que yo creo que lo sabemos apreciarlo, como lo vemos desde que hemos nacido, no sabemos apreciarlo. Me voy a volver otra vez a esa ermita que os gustaría tener en la Cruz de la Langosta. ¿Vosotras creéis que si tuvieseis más apoyo de la ciudadanía, es decir, esas personas, esos albañiles a los que te referías, ese arquitecto que os hizo ese maravilloso proyecto, maravilloso, esa empresa de construcción, si se volcaron así un poquito con vosotros de nuevo y se pudiese hablar con el, por ejemplo, el próximo equipo de gobierno que pueda resultar de las próximas elecciones, ¿se podría hacer un poquito de impulso? Claro. ¿Qué habría falta para que nos hicieran caso o se tomaran las cosas en serio desde el consistorio? Pues mira, hacía falta lo siguiente, que nos escucharan. Oye, siempre que hemos ido nos han escuchado muy educadamente y muy finamente. Sí, pero no solamente que nos escuchen. Pero después nos han escuchado, pero después no han hecho nada. Vale. Nada. Que nos escucharan, que supieran, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, porque como estamos siempre dando la misma calandraca, yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero bueno, vamos a suponer que no lo sepan. Que nos escucharan, que vieran el pro y en contra, que nosotros no queremos nada para nosotros, que es nuestra asociación es completamente limpia, en el sentido de que no queremos lucrarnos de nada. Al revés, a veces nos cuesta el dinero. Pero bueno, lo hacemos con cariño. Que se dieran cuenta de que tenemos un potencial enorme y que pusieran manos a la obra, que si ellos van delante, el pueblo va detrás. Si ellos van delante y dicen, vamos a hacer, abrimos una suscripción. Sí. Y si he de decirte que yo esperaba. Pero, Rosario, eso ya sería, si lo que necesitamos es el apoyo de ellos. Teniendo el apoyo de ellos, ya echaríamos manos a esas empresas, incluso las monjas claras también en su momento estaban dispuestas a vestir la iglesia, la ermita, y a muchísimas cosas, ya a cuidarla y a muchas cosas. O sea que todo eso está resuelto. Lo único que no está resuelto es que lo del ayuntamiento, sea quien haya. Así que los que entren, sean los que hay, sean los que sigan, sean otros que entren, o sean... Sea quien sea, nosotros nos da lo mismo. Que hagan el favor de por lo menos interesarse un poco por este proyecto y a ver si esto va adelante. Porque, como decía Rosario, que sí, que... Es que la gente joven, los pequeños, al no ver la ilusión y ver que las cosas se están perdiendo, eso luego ya no, como no lo han mamado, después les da igual. Entonces, si eso no se vive, si no ves moverse en tu entorno las cosas, tú eso pasas de ello, te crees que eso no... Y va a pasar eso, que se va a perder todo y esto se va a quedar como un pueblo como si no hubiera tenido historia. Un pueblo fantasma. Entonces eso no es de ley, no es lícito.
Yo aún recuerdo con mucho cariño el día los días de la Cruz cuando yo Eso te iba a preguntar también. Claro. Este año no me habéis hablado de cómo eran los días de la Cruz. Yo te lo digo antaño. ahora mismo porque yo lo recuerdo perfectamente y mira los años que tengo. Que yo me acuerdo de ir con mis padres a la Cruz de la Langosta. ¿Y iban las mismas personas que ahora? ¿Iban más, menos? Pues iba mucha gente. Por las mañanas los chiquillos salían con unas crucecicas, iban pidiendo para Santa Cruz una limosna para Santa Cruz. Sí, muchísimos niños. Sí, muchos. Después se compraban ellos sus meriendas. Y ya por la tarde nos íbamos y al bajar merendábamos en la fuente. La fuente, que es un crimen lo que han hecho con la fuente, sí. Un crimen. La fuente era una joya. Estaba con unos 3 hilos de agua preciosos que salían, que ahora están tapados, claro, por eso lo entiendo, por seguridad y tal. Bueno, entonces salían al descubierto, 3 hilos de agua preciosos, limpios, transparentes como cristales. Y había unos chopos y una vegetación que aquello era una maravilla. Chopos que como 3 veces yo, que ya es decir, ¿sabes? Y nada, y todo eso. Una alameda aquello. Sí, una alameda, aquello estaba precioso. Nada más que escarbaras así una mejica en la tierra, sacabas a chicas de siles, punticas de flecha de los, yo qué sé, del paleolítico. De los íberos o antes que los íberos. No, del paleolítico. Del paleolítico. Eso las sacabas. Enfrente, si rascabas un poquito, allí había de los romanos, yo he visto allí cosas de los romanos. Donde estaban rochas que están haciendo ahora el supermercado ese, creo que hacen, bueno. Sí. Allí, un albañil que yo conocía, cuando estaban haciendo aquello, sacó una ánfora entera. El hombre, claro, la incultura que tenemos en los pueblos que no sabemos, igual lo hubiera hecho también, pero bueno. Pensó el hombre que aquello estaba lleno de monedas de oro, por lo menos, y la rompió, y era una funeraria, no tenía nada más que cenizas. Quiero decirte que hay un entorno ahí tan estupendo que cómo se habrá deteriorado de esa manera. Si la fuente se mantuviera como estaba, si era un paraje, bueno, de cine, pues allí tienes ahora todo de cemento, allí paraban los camiones, allí aquello nada. Por eso te digo que no nos damos cuenta de lo que tenemos, y lo que tenemos, que es muy bueno, lo obviamos como si no estuviera. Por eso hago ese llamamiento a toda la gente joven, que se involucren. De ellos es el futuro, nuestro ya no. De ellos es el futuro, pero que aprendan de los que ya somos mayores y hemos tenido experiencias y sabemos potenciar y sabemos valorar lo que tenemos, que es mucho y muy bueno. Mira, Paqui, el Día de la Cruz era un día muy alegre. Yo me acuerdo de pequeña perfectamente que era un día en que no íbamos al colegio, la gente trabajaba hasta el mediodía, sí. Yo me acuerdo perfectamente. Y luego por la mañana era un ir y venir de cruces y un ir y llamar a las casas, porque entonces no había pisos, eran casas. Entonces llegaban a las puertas, te llamaban, una limosna para la Santa Cruz, y tú le dabas lo que fuere. Lo que buenamente podían. Y te veías a los chiquillos un jolgorio que llevaban, y las nenas unos jolgorios tan contentos, con esas rosas tan típicas de Yin, tan grandes, tan hermosas, que había antes, que olían tan bien. Y era lo típico, que cogían las flores que tenían... Geranios, Samantha, los patios se quedaban pelados. Y las rosas que había en todo el pueblo se quedaban peladas, las pedían y las daban la gente. Y había una alegría enorme. Y por la tarde se iba de merienda. Era lo típico. Yo me acuerdo que por delante de mi casa pasaba la gente con las cestas. Claro. Sí. A merendar en cualquier casita que tenían. Los ribazos. En cualquier casita que tenían, ¿sabes? Lo típico de allí no era como ahora las casas tan grandes que hay, que son mejores que las del pueblo a veces, sino casicas pequeñas en la huerta, habían las casicas para... ¿Sabes por qué se hacían esas casas? Porque era para protegerse de las lluvias, para guardar las herramientas. Vale. Por si acaso les pillaba por la zona, exacto. Por lo menos tener un techo donde poder resguardarse. Y como dices, para guardar herramientas, etcétera. Y también había una cosa muy típica que a mí me llama muchísimo la atención. Había en casi todas las casas de esas una tinaja. Sí, y esa tinaja era para el agua. Y aljibes dentro. Sí, también. Y pesebres para los animales. Y chimeneas. Pesebre y aljibe. Eso, o una tinaja, si era de secano, tenía una tinaja para llevar el agua. Sí. Y la gente se iba a merendar con una alegría enorme, y como dicen mis compañeras, a veces no tenían casi en cualquier ribazo, en cualquier sitio, en cuanto había una huerta,
se iban y comían albaricoques verdes, que ya estaban Oye, en la aquel momento. Las habas. Y las primeras habas, y las Eso primeras yo os habas. iba a preguntar, ¿cómo era la merienda? ¿Qué era? Pues ¿En bueno, qué se Pues qué la costaba tortilla esa de merienda? patatas, El tomate frito con tomate conejo. frito con conejo, ¿Pa' que sabes merendar? que es típico, sí. Y Jamón. luego, jamón. Mira, los brazuelos cuando se hacían, porque en todas las casas se hacía matanza, claro, en la mayoría se hacía matanza, porque era un arreglo para todo el año. Como había sus gallinicas, había su correr por los conejos, había, bueno, un arreglo para todo el año. Entonces, los primeros brazuelos del cerdo se empezaban el día de la cruz. Sí, Entonces porque se sacaban pronto, porque habían pasado ya 3 meses, se sacaban, claro. Se suponía que y se se las hacían empezaban a antes de probar. Navidades. Sí. Y luego también era muy típico la lechuga con miel. Y Hombre, ese día. Se dejaban los chorizos secos, se envolvían en papel. En papel de estraza. De traza. Y porque madre mía, ese cómo día estaba se aquello. sacaban y- ¿Cómo estaba aquello? Y se, Y se hacía aguamiel, que la madre, Eso. y la madre es Se una hacía aguamiel, experta. que ahora, con todo lo que digan, por eso estoy diciendo que hasta la gastronomía se está perdiendo, está porque el perdiendo. aguamiel no es ni parecido. ni su sombra. Y voy a decir por qué. A ver. Porque es... Pero me vas a decir también cómo se hace. Bueno, si como se hace lo sabe cualquiera, pero Venga. es que aunque se haga, no sale como salía porque las calabazas no son las mismas. Se ha perdido la simiente del terreno de aquí, de esta zona. Ah, vale. Entonces las calabazas que se siembran son de las simientes de las calabazas que hay ahora, que se traen Los calabacines esos que hay ahora de de invernadero. invernadero. Entonces eso no tiene la fuerza de las que se criaban por aquí, que era pues yo que sé, era una especie... Una calabaza alargada, esa grande. sí existen, las dejan, pero luego eso, cuando las encala, se encala, se toma. Pero al cocerla pierde, porque antes Consistencia. Se mantenían. eso se ponía, lo cocías y el azúcar se le metía por dentro y era un manjar al morderle. Cuando se hacía bien hecha y con cosas que... Con productos buenos. productos buenos, pues salía, pero ahora no sale igual, porque lo digo, porque ya que lo las sabes. calabazas no son las mismas. Antes te rompían las manos para pelar las calabazas porque estaba en la corteza durísima. Ahora las calabazas están tiernas y por muchas, si les echan mucha cal, se deshacen porque aparte amargan y también se deshacen y luego en la cocción se desencala. O sea que no es aguamiel, pero no es el aguamiel de antes ni mucho menos. Ya hace unos años que la simiente de aquí del terreno se perdió y el aguamiel ya no es lo de antes. ¿Cómo Pues se- habría que ver la manera de recuperar la simiente. Pues eso te iba, Sí, te iba a habrá decir quien tenga, por pero eso. era porque aquí es que eran mucha gente agricultores en la mayoría de las casas porque se vivía de eso en Ellín. En cada época se sembraba lo suyo y sembraban calabazas tiernas para ahora por el tiempo que estamos y luego cuando llegaba, o sea, y antes estaban tiernas y se dejaban hasta el día de la cruz. Las que quedaban del verano se dejaban hasta otro año el día de la cruz. Sí, en que se cámaras y todo eso, curaran. para que se cure, sí, para que Y se cure. entonces Se por guardaban. eso esas servían, porque tiernas no se pueden hacer, pero estas es que aunque se dejen... La que no se pudre, Mira, no vale. este año pasado me dieron a mí, dice, Mari, que es del terreno la calabaza, que es de este... Pues no, porque no. Porque el aguamiel, sí, venden aguamiel, pero no está como debe de estar. Y yo me creo, vamos, no a ciencia cierta no lo sé, pero yo creo que ese es el problema. ¿Me explicas la receta? Sí, pues Venga. partes la calabaza, la encalas, le echas cal viva, la tienes 24 horas o según... La ponemos en un cubo, la o calabaza, ¿no? 36, Y le echamos la cal encima, ¿eh? la cubrimos. Bueno, Bueno, la cal hay que pones deshacerla. la cal, y luego la lavas, cuando ya está unas horas, la lavas muy bien y entonces la pones a cocer con el azúcar. Y Sí, no cuando tiene, tú no tiene veas- mucho que hacer, pero hay que saber hacerlo. Claro, Y y con con el su po- punto de lo dulce que tú quieras. Y con un poquito de miel también, ¿o no? Sí, también, sí. Antes se Y aprovechaba porque se aprovechaba cuando se hacían los caramelos, yo lo digo en mi casa. Y bueno, y en todos sitios, porque mi padre aprendió en la Elisa. Se hacían los caramelos y las puntas que quedaban, como eran de varias esencias, Sí. todo eso luego se deshacía y se le añadía, pero aparte se le añadía también azúcar y miel, porque si no, no tomaba su punto. Y anís un poquito, ¿no? Pues sí, Al tener ahí tantas cada esencias, uno- los puntas de los caramelos no según, necesitaban más. Sí, unos les echaban una cosa, otros otra, según.
¿Y qué más cosas se está. comían en esa? Quería decir del aguamiel, pero los Yo huevos recuerdo- cocidos también eran muy típicos. También los huevos Y cocidos. el jamón, El lomo que se hacía en las casas. El tocino de papá, que se dejaban las papas, que estaba durico, entonces crudo, que estaba buenísimo. Estaba con buenísimo. una vetica así, también se comía con las habas. Sí. Y Y bacalao también se Bacalao. podía tomar. Queso. Lo sí. típico eran las habas. Los típicos, ya sabes que las habas de Ellín tenían fama en toda la comarca. Porque yo recuerdo gente que de fuera de Ellín, en Madrid, cuando yo estudiaba, de hablarme de las habas de Ellín. claro, sí Sí. que no había otras. Ni no. Es que iban a venderlas, había mujeres que se subían al tren y las vendían por toda la Mancha. Claro. Ah, sí. Sí. Es que el agua de la fuente para Eran cocer únicas. para cocer los garbanzos no valía. Teníamos que traerla de agua buena, que decíamos que había un tanque que lo traían Y del carros ayuntamiento y y carros. carros y eso, y traían agua buena que las guardábamos en orzas o en cántaros o eso. Pero lo que era para el regadío, como se ve que tiene un puntico de sal o lo que sea, salían los tomates que no he visto otros en mi vida, por mucho que los traigan de los arrugados, no tienen nada que ver. Pero es que las habas no habían otras, como dice Concha, es que no habían otras. Eran famosas y además es verdad que eran buenísimas. Las habas de Aún Ellín hay- eran dulces, todavía las cultivan. Sí. El año que no se hiela, porque ya sabes el problema que tenemos en Ellín, que de vez en cuando se nos hiela. En Ellín y en la comarca. En toda la comarca. Ya lo sabes tú, que tú eres de la zona. Y entonces había gente que hablaba de eso, ya te digo, a mí me han hablado gente de San Clemente, una amiga mía decía que se acordaba de las habas de Ellín, porque las llevaban mujeres que se subían al tren y luego iban a un sitio, a un pueblo y a Pues otro. y otra iban cosa que vendiendo. también podíamos crear riqueza en Ellín. Mira. Exportando productos Exactamente. típicos de los nuestros, ¿no? Típicos Y de que los no nuestros. se pierda esa tradición Pero también. es que Los mira. moniquises, por ejemplo, También. los Los melocotones que has del dicho, río. lo que has dicho anteriormente, las has dicho no me acuerdo Las ahora. habas. No, la fruta esta que dice que la pones también en vinagre. Los albaricoques Los en agua albaricoques sal. en agua en sal. aguasal. Eso también era típico, ¿no? A Eso ver, es muy coque que típico. decíamos entonces. Eso es que- Eso ¿sabes es lo que muy pasa? típico de Ellín, muy típico. Además, en ningún otro lado yo no lo he Paqui, oído. ¿sabes Yo, lo que sé, pasa? yo conozco ¿Qué? a una persona y es joven que siempre cuando lo ve se lo hace él mismo. Es un Claro, chico, ¿eh? Y claro. es joven. Bueno, se yo- coge su bote y se lo mete y Con después, agua y sal y pero ya es que está. eso está supir Pero y se los come. Paqui, eso es que Eso es lo típico de como Ellín. entonces no se podían comprar muchas cosas en las esquinas, había gente vendiendo con barreños Sí, y claro. orzas en las esquinas. Aquí en Santana pues vendían albaricoques en Para agua entrar, sal. para Y te entrar cogías al tú cine, tu para albaricoque. entrar Claro. al cine un cucurucho. Claro, Te comprabas sí. un cucurucho y te entrabas al cine tan a gusto. Con tus albaricoques, el agua Pero no sal. solamente los albaricoques, también se ponían en aguasal. Sí. Los tronchos que decíamos, los tronchos de las parras, de las de parras, sí. de las Cuando viñas. empiezan las viñas, Las viñas. a echar Sí. los primeros tallicos, Sí. tiernos, eso se cortaban y echaban agua. Y eso estaba buenísimo. Así yo eso no lo he probado. Mira, aquí en la puerta de aquí abajo, cuando estaba el cine español, Sí. cuando era la época de los albaricoques, eran los albaricoques. Luego, cuando era la época de los membrillos, los membrillos. Había unas níspolas que aquello me gustaba a mí, eso se ha perdido. Sí. Y yo no sé, aquello se llamaba níspolas. Tenían así un color, así, no sé, como la mesa esta. Sí. Y aquello tenía unos huesecicos por dentro. Estaban ásperas, pero aquello Ah, estaba yo creo que sé lo que tú- riquísimo. pero- Pues yo eso no lo he visto desde que era chiquilla. Pero- a mí eso me gustaba con locura. Y las piñas con los piñones en la Bueno. feria. También. Que vendían Por la piñas calle, por la calle, en la feria, y tú te comprabas una piña de esas, te comprabas los piñones y aquí estaban buenísimos. Y luego trozos de girasol, ¿os acordáis? También, claro. Era O sea, de muy las- típico. de las pipas de de las girasol. tortas. De las tortas de Llegabas y te girasol. daban un Junto con trozo los- Y te vendían lo un trocito. comprabas. Ibas tú por la calle con tus pipas. Y te entrabas al cine con aquello. Porque como están tiendas están mucho mejores. Sí, sí, como sí. las Pero almendras bueno, cuando están ahora tiendas estamos están en- mucho mejor. estamos en otra Es época. otra Mira, época. los caramelos, aquí la especialista en Madrid de todas estas Vamos. cosas. Los caramelos, los crocantes que se hacían aquí en Ellín, Eran únicos. tenían fama mundial. Ahora no y no. Y yo No, respeto que no a todo el saben mundo. hacerlo, claramente. Y Respeto eso a todo digo el mundo, yo, y pero ya no, está. no. No saben hacerlo, no los hacen porque no saben, porque si supieran hacerlo, los hacen. Lo que hacen no son crocantes, crocantis. Son caramelos que les echan un puñado de almendra por dentro y, Y ya ya está. está.
Pero eso no es la masa del crocante. La verdad es que sí que Gina ha tenido siempre mucha fama de los caramelos y últimamente parece que se oye un poquito menos eso. No, es que se venden menos caramelos. Es que la gente es que se ha perdido. Es que antes es que eran exquisitos. Es que comerte un caramelo era mejor que un bombón. Esos largos, esos era exquisito. Esos que hacían eran conocidos en toda España. Eran en una cosa, pero claro, ahora no. Los adulteran por hacerlos más baratos y eso es una tontería. Porque mira, la calidad se impone siempre. Si no te puedes comprar 1 kilo, te compras 1/4. Pero quieres calidad, quieres comerte lo que tú sabes que es calidad. Claro, los abaratan y como nadie puede dar duros a 4 pesetas, pues te tienen que quitar, adulterarlos con cosas. Pero aparte de eso, Rosario, es que ya no saben hacerlos. Pues también. Ya no saben, porque ya se ha perdido la gente que sabía hacerlos y ya no saben hacerlos. Pues es una lástima. Si queda una persona o dos, es radiando. Es una lástima que las personas que aún quedan que saben no lo pudieran hacer, no lo pudieran eso expresar. Que me perdonen, que no estoy, yo lo digo con dolor. Porque... Y los catites, ¿te acuerdas? Sí, claro, eso también se vendía. Eso lo hacían. Los vendían aquí en la puerta del cine. Eso lo hacían las mismas que los vendían. Sí. Hacían los catites. Hacían el caramelo y les echaban un poco de color. Pero todos sabían igual, los verdes, los azules. Yo me acuerdo de la puerta del colegio, el regalito. También. Y el palo duro. El palelú. Bueno, también vendían eso. Yo iba a cogerlo. Lo vendían. Sí, cuando éramos pequeños nos íbamos, decíamos, vamos a coger palelú con nuestra chica y pequeña. las almencinas con canute que me cuentan. Qué buena. La parte de Sierra está muy buena. En Sierra es que hay muchísimo palelú. Pero aquí venían las mujeres y lo vendían. A vender. Lo vendían. Y por la tarde los críos, vamos a coger palilú. Y las chufas. ¿Os acordáis? ¿Aquí había chufa también? No, pero aquí las vendían. Las vendían, traían una chufas. Vez que las ponían en agua, y entonces ibas tú y te comprabas un paquete de chufas. Yo no las algarrobas no le he probado yo. Hubo un tiempo que las algarrobas también se vendían aquí. Eso yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo perfectamente y estaban muy buenas. Yo me acuerdo de comerlas, pero no me acuerdo de comprarlas. Eso bueno, yo aquí no se han criado, porque aquí no se han criado, pero de traerlas aquí y comprar buenísimas, dulces, yo he comprado muchas veces y me gustaban. O sea que todas esas cosas yo entiendo que se hayan perdido, pero eso era más sano que todos los gusanitos y todas esas tonturas que se hacen ahora, que todo eso es artificial. No sabemos lo que lleva. Eso. A mí mi médico de cabecera me dice, de lo que venden, de la repostería que se vende comercial, no se te ocurra ni probarla. Ahora, si tú te haces unos rollos, te haces una manteca, te los puedes comer tranquilamente, que no te pasa nada. Muy bien, muy bien. Porque claro, no es lo mismo los productos auténticos que los adulterados. Sobre todo en los industriales. No, aún quedan sitios donde se hacen eso es aparte. No, eso es que eso estamos hablando en términos generales. Pero ¿qué queda? Pero que lo sepan hacer. ¿Cuántas cosa, quedan? Media docena de personas puede que no llegue. Cosa. Puede que no llegue a media docena de personas que sabéis el quid de la cuestión y sabéis hacerlo. Y en tu casa se hace muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero en cuanto vosotras no estéis, tú que eres la maestra de los caramelos y de todas esas cosas, cuando tú no estés, ¿quién lo va a saber? Ya, luego se me ha olvidado. Pues eso, pues ahí está. No, pero sí que seguirán. Pues claro. Porque yo supongo que alguien en la familia de Mari prestará un poco de atención y le dirá, ¿cómo se hace esto? ¿Alguna persona joven? Mari, No sé. ¿No? ¿No te han preguntado alguna vez, pues, enséñame esto, te llaman por teléfono, dime cómo se hace esto, cómo se hace lo otro? No sé, yo. No sé. No te veo mucho por la labor, ¿no? O sea, no te veo muy convencida. No, yo ya es que ya luego ya se me ha pasado, como dicen luego, el arroz. Ya no. Aún digo algunas veces, si me tocara la lotería, aún ponía una fábrica de caramelos como se hacían de verdad. Como se hacían de verdad, para que viera la gente llenera lo que son los caramelos que no lo saben. Sí. Y no estoy desprestigiando a nadie, sino que se pongan al loro. Se pongan las pilas. Y es preferible calidad, porque aunque de momento no bajaran las ventas, porque la gente no pudiera pagar lo que valen, pero después se rehace, que se rehace. La calidad impera siempre, en todo momento. Yo no quiero, ¿cómo voy a desprestigiar yo? No, ni mucho menos. Y gente que está trabajando pero que no ponen interés o yo qué sé, o que
no sé, que ahora más que antes es que era, no sé, hacer una cosa era, no sé, cariño, pero ahora es negocio y ya. Y como todo se ha convertido en negocio y lo que más deja es lo que hay que hacer, esté mejor o esté peor, o esté de esta manera o esté de la otra, pues es lo que hay ahora y no hay otra. Nos hemos vuelto más prácticos, quizás, tenemos ¿no? que tomar las cosas como vengan, pero claro, lo que no tenemos es que olvidarnos de dónde venimos. Una buena frase. Una cosa, Paqui, te quería decir que se nos está olvidando. Yo creo que nos estamos pasando de tiempo. Sí, ya estamos ya en los últimos minutitos. Pero no me voy a olvidar del concurso de las cruces, que no hemos dicho nada. Sí. Bueno, antes que nada quería decir que en Ellín la presencia de la cruz es muy importante porque lo tenemos, que hay varias calles que llevan el nombre de cruz. Por ejemplo, la calle de Mari es la calle de Cruz, ¿no? Sí. Está la Cruz de Mayo, está la Cruz de Sal, etcétera, etcétera. Luego... y la Cruz de la Langosta también. Y la Cruz de la Langosta, que también está en la calle. Es decir, que ha tenido una gran presencia ese... Sí, la cruz tiene una gran presencia aquí en Ellín. En Ellín. Luego, no tiene calle Sor María de la Cruz Baeza, que debía de tener, también, por ejemplo. Y sí la tuvo en épocas pasadas. Sí. Pero desapareció la calle en una reordenación que hicieron o algo así y ya no tiene. Y luego en Iso tienes una cruz en una ermita de la cruz en lo alto de un monte, como aquí, y luego un barrio de la cruz. También. Vale. O sea, que ha sido también una cosa que también ha tenido presencia en toda la zona. Y también lo celebran el Día de la Cruz. Y celebran el Día de la Cruz. Y la ermita está buenísima. Y tiene una ermita chiquitina, más pequeña que la nuestra. Bueno, mucho más. Pero que es una monería. Muy bonita, muy bien arreglada. Que hemos estado allí y lo tienen perfectamente arreglado, encalado, y suben y celebran misa. Y suben en romería por la mañana. Y el barrio de la Cruz también existe en Iso. Muy bien. Vamos a darle a esto fuerza, vamos a ver si este ánimo que nosotras tenemos lo podemos imbuir para que la gente joven lo tome y que sepan que nadie de fuera va a venir a hacernos nada, que lo que nosotros no hagamos no se va a hacer y es tarea de toda esta gente joven que empieza ahora a vivir con ilusión, con esperanza, con cariño y con fuerza. Y ya está, y no hay más. Los pueblos los hacen sus gentes, Paqui. Sí. Y si los pueblos no se toman interés, las gentes de su pueblo, no se hace nada. O sea, siempre en Ellín ha tenido categoría, hablando en plata. Hemos tenido cultura. Cuando no había cultura, es como decía un tío mío, cuando en Ellín había cultura, en otros lugares no había nada más que lobos. Y se refería a que aquí había desde la prehistoria. Tenemos el paleolítico más antiguo, está en la fuente de Ellín. Y tenemos las pinturas rupestres y tenemos el tolmo de Minateda y eso es un pozo que nos ha ido dejando a lo largo del tiempo. Eso no te creas que la cultura se improvisa. No. Aquí eso es de rozarse, de ver cosas de antes y de ir educando a las generaciones en ese tema. Entonces allí nunca ha sido un pueblo corriente, ha sido un pueblo con categoría. Pero eso lo hacen las gentes. Y las gentes tienen que mantener eso. Sí. Que a todos nos gusta sentirnos orgullosos cuando vienen pues familiares, amigos a visitarnos. Nos gusta pues enseñarles nuestras cosas y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Además, a todos se nos llena la boca cuando salimos de Ellín y hablas de tu pueblo, que si tal, que si cual, y todos nos gusta sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero claro, para eso también tenemos que aportar nuestro granito de arena, eso no viene solo. Todos tenemos que ser solidarios y todos tenemos que hacer nuestra parte de labor, pero los primeros que tienen que tomar conciencia son los que nos dirigen. Te voy a contar una anécdota. A ver. Que hace poco estuve yo de viaje y en San Fernando, en Cádiz. Entramos a un sitio y nos tomamos ahí unos churros y todo, bueno, que los camareros, había 2 o 3 camareros y nos preguntaron de dónde eran y eso, bueno, pues que me
puse allí a hablar con ellos y, Sí. y si me descuido me quedo allí en San Fernando, en el autobús, allí hablando un entusiasmo. Sí, pueblo. Sí, de la Semana Santa, de esto, del otro, de yo qué sé, sí. Y fíjate, y dice, pues no hemos oído nosotros nada de la Semana Santa. Madre mía. Fíjate. Sí, no, digo, bueno, la de aquí será muy buena, pero y estas tierras de por aquí, digo, pero que sepa usted que no andamos a la que zona. no andamos a la... Pues allí se me fue un rato con ellos que, madre mía, el entusiasmo que tenía aquella gente. Y el que a mí también, el que yo tenía de mi pueblo y Claro. de mi sitio. Mira, si el entusiasmo que nosotros derrochamos si fuera más extensivo a los que pueden, ¿eh? Porque la Sí. gente, yo sé que lo he dicho antes y lo repito, tenemos gente fija que siempre, pero ¿cuándo lo vais a hacer? ¿A qué hora? Y patatín, y están, porque un año que llovió, dijimos, ¿te acuerdas? Dijimos, madre mía, esto hay que suspenderlo, no podemos. Claro. Pero dije, vamos a ver, porque claro, hay mucha gente fija que no estén allí esperando y que nosotros no acudamos, aunque nos mojemos, vamos a estar allí. Total, cuando llegamos, nuestra sorpresa fue enorme cuando llegamos al principio de las columnas, aquello así de gente, lleno con sus paraguas, pero que habían ido. Madre mía, si eso fue... Con un vendaval que nos llevaba. Si eso fue extraordinario. Y subimos. Claro, y subimos. Y todo ese, Nos respetó. sí, el tiempo. tiempo, sí. Y todo ese entusiasmo que nosotras queremos transmitir, que de verdad se transmita y que llegue a donde tenga que llegar. Y si puedo decir un apunte, Sí, si no claro. es que nos hemos ya pasado demasiado. Da igual, no pasa nada. Pero, bueno. Si me ríen a mí, no a vosotras. Bueno, pues Mari, ¿te acuerdas cuando estábamos en un viaje de los que hicimos de la Asociación de Viudas? Y al terminar el viaje, el día que nos íbamos, había que hacer una reseña del pueblo donde venías, porque allí en el hotel coincidíamos varios pueblos de Castilla-La Mancha. Y había que hacer una reseña, cada uno. Bueno, pues yo subo al estrado a decir de mi pueblo. No quieras ver lo que yo dije del casco antiguo, de tal. Bueno, no quiero ser pesada, de todo. Y a continuación va un señor, Sí. que el señor era de Toledo, y dice, yo no tengo nada que decir, porque esta señora lo ha dicho todo. Porque más importante que su pueblo, es más importante que Toledo. Dice, porque yo soy de Toledo y me queda alucinado. Y yo, claro, menos mal que tuve reflejos. Digo, no, vamos a ser sinceros y sencillos. Digo, yo mi pueblo lo quiero y tiene todo, en pequeño, pero tiene de todo. Toledo es patrimonio de la humanidad, Toledo no se puede comparar, pero bueno. Pero un pariente sí es. Claro, eso dije, digo, pero tenemos barrios judíos, barrios árabes, tenemos de todo lo que tiene Toledo, le tenemos nosotros, pero claro, a pequeña escala, pero que es así. Después el hombre se hizo muy amigo nuestro, le dimos el teléfono, dijo que iba a venir en Semana Santa. Bueno, ¿para qué? Por donde hemos ido, hemos puesto nuestro pueblo en las nubes. Y aquí donde se ve que como están acostumbrados a tenerlo, pues no hacen ni caso. No valoramos lo que no tenemos, valoramos, eso no valoramos. Así es que el llamamiento es ese, por favor, involucraros, por favor. Vamos a sacar adelante lo que tenemos muchas cosas muy buenas y dándoles un poquito de marcha serían puestos de trabajo que tan necesitados estamos. Una de las y ya cosas está. más importantes que tenemos es el casco antiguo de Llín. El casco antiguo de Llín está vivo, aunque en parte está muerto, porque últimamente está muy sucio y tal y cual, ¿no? Pero ya han tirado muchas casas. Pero como casco antiguo, hay pocos Claro. que sean tan grandes Sí. y estén tan habitados. Sí. Porque yo conozco Córdoba. Ya sabes que soy profesora de historia y conozco Córdoba. Y conozco Granada. El barrio, el casco antiguo de Córdoba es una birria comparado con el de ahí. No Y la tiene fama nada que que tiene. ver. Y la fama Lo que que tiene. pasa es que está muy cuidado, Está muy cuidado. arreglado, Está cuidado, y pero aquí son está 4 abandonado. calles. Y aquí son un montón. Y porque hay un montón de gente que entre ellos la archivera es una muchacha extraordinaria Sí. que para no ser del pueblo Que se se están involucra preocupando se muchísimo. involucra en las cosas del pueblo como nadie y se están preocupando mucho que lo encalan de vez en cuando, que lo arreglan un poquito y en fin. Y Pero últimamente están haciendo algo, que nosotros llevamos una larga campaña de promoción del casco antiguo, pero es que te digo de verdad, Caravaca con su casco antiguo son 2 o 3 calles nada más. y aquí Y la fíjate, conozco, ¿eh? y aquí fíjate todo lo que hay. Y aquí tenemos un montón de calles, lo que pasa es que hace falta cuidarlo y organizarlo y poner orden y yo qué sé, y potenciarlo. A ver si en la siguiente legislatura también nos ponemos en marcha sobre eso. Dios No, quiera. ahora por lo visto han hecho cosas, ¿eh? En esta legislatura por ahora lo visto sí, han pero hecho más, cosas. tenemos más. Hay que hacer más. Pero hay que hacer más. Y esto es campaña que hemos hecho en la Asociación Cultural Amigos de Llín, porque los que empezamos con el tema fuimos nosotros.
Y seguimos. Y seguimos después de tantos años. Así que esperamos que esto vaya, es una siembra que hacemos y que intentamos que esto se potencie. Bueno, aunque esto lo organiza el Ayuntamiento de allí, hablamos brevemente del concurso de las cruces y animamos también a nuestros más pequeños y a sus papás y mamás a que participen en este concurso de cruces. Claro. Venga, Mari. Claro, esto por la mañana. ¿A qué hora es? Es a las 12. A las 12, A las 12, que sí. es una horita en la que Es a las salimos 12. a tomarnos una cervecita, subimos para arriba, vemos el concurso, participan los pequeños y después, pues mira, a casa a comer. Además, ahí en el Jardín Martínez Parras, ahí es un sitio muy bueno. muy bueno. Está céntrico de todo el pueblo, claro está. Y sí, participa la gente, pero lo que pasa ahí es que yo lo voy a decir como lo siento, porque lo he dicho y no dan unos premios nada más que a unos cuantos. Entonces eso, las criaturas se desilusionan. Yo repartiría, si hay más o menos, a todos iguales y participaría más gente. Pero Ya. claro, los que lo organizan eso, pues lo organizan a su manera y hay que respetarlo. Pero yo, mi opinión particular es que a todo el que participara se le tratara por igual. Eso no quita que después... Que se diese un premio a la participación. No, si premio se da, pero es un premio metálico que se da y entonces yo no lo veo lícito que una cruz que son similares, que se lleven un dinero y que ya llegue una que no se lleve nada. Entonces yo creo que si hay una proporción de dinero y se reparte entre todas las cruces que vayan, pues lo veo más lícito, no sé, aunque a la primera, segunda y tercera se le diera un diploma. Vale. Pero ya eso llamaría más la atención, o regalos o algo. Pero írselo las criaturas sin, pues la verdad, se van algunos llorando. Y eso tampoco... Claro que no. tampoco... Bueno, les dan chuches y cosas Sí, así. pero no es eso, porque que le den a la primera cruz un dinero que está bastante bien y que ya llegue la cuarta o la quinta y que no le den nada y se quede y que haya a lo mejor 8 o 10 cruces y que les den a 6 y 3 se vayan sin nada, yo eso no lo veo bien. No lo veo bien porque son criaturas, sí que yo sé que es un concurso, yo eso lo entiendo. Pero yo creo que participaría más gente si dijeran, hay este dinero, se reparte con todas las cruces que vayan. A partes iguales y ya. Sí, aunque hubiera un regalo diferente para las 3 primeras o 4 primeras. Eso sí. Un detalle Pero más significativo. Pero bueno, eso yo ya lo digo. Lo respeto quien lo organiza, lo respeto y cada uno haya... Pues ya le hemos dado también una idea. Les has dado unas ideitas a los organizadores sí, de la misma. yo ya además lo he dicho directamente, En o sea que no ocasiones sí te he no oído. me lo he callado. No aquí, que se lo he dicho a la gente que ha organizado, pero los concejales respectivos. claro, no a los de ahora, a los de antes igual. A todo el o sea, mundo. que yo siempre lo he dicho, tengo esa manía que yo creo que participaría más gente. Porque, claro, se enfadan los abuelos que llevan a los nietos, los padres que llevan, pues los que les dan el premio, tan contentos y eso, y luego se meten con el jurado, porque es una responsabilidad eso. Pero bueno, si es que aquí habemos 10 o 12 personas y cada uno da su opinión y aquí no se puede, ni tu nieto, aquí no se puede valorar a unos más que a otros. Yo quisiera que todos se valoraran igual, por mi parte. Pero bueno, eso ya cada uno... Eso es una opinión particular mía. Bueno, estamos terminando. Antes de finalizar, recordamos a nuestros oyentes. El próximo día 3 de mayo, Día de la Cruz en nuestra ciudad. ¿A qué hora tenemos que partir en romería? A las 6 de la tarde. ¿Y desde dónde? Del inicio del Camino de las Columnas. Rosario. Dime. Cuando partamos, ¿qué nos vamos a encontrar después? Recuérdaselo a los oyentes. Hombre, vamos a subir rezando las estaciones, un Padre Nuestro en cada estación. Al subir arriba se procede como todos los años a decir una misa ahí en las ruinas. Subimos una mesa, subimos unas sábanas, subimos lo que hace falta. Otros años hemos subido macetas, otros años no, en fin, pues según.
y se hace la misa. Y bastantes años hemos estado subiendo merienda, pero ahora llevamos ya 2 años que no podemos, que no hay dinero y no podemos. Nos la llevaremos nosotros. Llevarosla vosotros y les pido a todo el mundo de verdad que vaya, que participe, que se va a sentir muy a gusto. Y arriba, cuando vea esa claridad de cielo que tenemos, que es único en toda España, ese azul tan limpio, tan precioso que tenemos, y vea esas vistas y respire ese aire tan puro, va a estar orgulloso de haber subido, lo va a transmitir a los suyos y van a subir todos los años. Así es que adelante, todo el mundo arriba. Hablando del cielo, que es verdad que tenemos un cielo especial, porque el cielo de Ellín es precioso cuando es un día de sol y de claridad y hay nubes. Me contaba a mí un señor que había estado muy en contacto con los franciscanos, que un franciscano que había estado en el mundo entero, o sea, en América y en Europa y tal y cual, y incluso en África, dice que como el cielo de Ellín no había visto ninguno. Desde su celda se veía unos atardeceres únicos. Pues a mí aquello me impresionaba porque yo siempre he pensado y he oído hablar siempre del cielo de Ellín. Pero que eso lo dijera un señor que había estado en América, que había estado en África, que en Europa, con conocimiento de causa, decir que los atardeceres de Ellín eran únicos, a mí aquello me impresionó. Y me lo dijeron hace poco. Sí, yo eso lo he oído también varias veces. ¿Os imagináis que llega el próximo lunes 3 de mayo y encontráis vuestra ermita con la misma gente que, por ejemplo, un Viernes Santo por la mañana al Calvario? No creo. No me lo imagino, pero nos daría un gusto. ¿No? Pero eso sería una alegría. Lo que te digo, yo no sé lo que es, si es un triatlón o yo no sé lo que es, las bicicletas. Un año que las bicicletas corren por el monte y todo eso, allí tienen su parada. Sí. Pasan por allí, o sea que un llamamiento también a esa gente que nos ayude. Pues sí. Yo no sé quién son, yo no sé, eso es una asociación o alguien organiza eso. Yo sé que por allí en la Cruz de la Langosta paran algunos a descansar. Vale, pues si nos Porque están escuchando... Es el paso, pero yo no sé quién son ni quién no. Lo que sí lo he pensado muchas veces, cuando he visto yo eso y he visto que las bicicletas por allí, digo, pues mira, esta gente también nos podría echarle una mano a animarnos ya animar a la gente joven a ver si esto se restaura y eso les sirve como un punto de descanso allí para esa marcha que ellos hacen. Pues y se nos olvidó decir que vamos con la cruz que nos prestan las monjas claras. Ah, vale. Todos los años nos la prestan. Que la cruz de Sor María de la Cruz Baeza se perdió en la guerra. Pero ellas nos prestan una cruz que tienen de madera y subimos con ella. Muy bien. Mari Callejas Mondejar, Concha Campos Garolet y Rosario Álvarez López, a las 3. Un placer, como siempre, que visitéis nuestros estudios, que nos transmitáis vuestra sabiduría, nuestra cultura y os damos, como siempre, las gracias, porque vosotras aportáis ese granito de arena de que nuestra cultura pues no se pierda, y que hacéis bien en darnos estirones de orejas, que nos lo merecemos. Gracias. Gracias a ti, Paqui. Muchas gracias a vosotros. A todos. Y a Y Solo tirones Radio. de oreja, nada. No. Ahora me la pegas. No, Que no la porque yo, mira, siempre las orejicas las he tenido muy, que no me tiren de las orejas, que no. Muy sensible. Yo que me digan las cosas que las oiga bien. Sí, ¿no? Que me digan que abra las orejas y que escuche, pero que no me tiren de las orejas. A tirar de las orejas a nadie. Muchas gracias a Solo Radio y decirle a los sellineros que el día 3 a las 6 de la tarde que los esperamos allí. Que es domingo. Que es domingo. Muchas gracias a vosotras por estar con nosotros. Hasta la próxima. Si Dios Si quiere. Dios quiere. Y a ustedes. ¿Sabes? Lo que hacía falta es que Sí. volviéramos diciendo, Paqui, se cumplió lo que dijiste, estaba aquello hasta la bandera. ¿Te imaginas? Ay, qué chulo sería, ojalá. Hasta luego. Adiós, adiós. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos un día más en los desayunos de Solo Radio, que podrán volver ustedes a escuchar, si lo desean, a partir de las 2 de la tarde, una vez que finalicen nuestro informativo Primera Plana.
Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos el detalle ideal y único para diferenciarte y sorprender a tus invitados en los acontecimientos más relevantes. Bodas, bautizos, comuniones, regalos de empresa. Te cautivaremos con una amplia gama de cosmética. Encontrarás la mejor miel, unos aceites insuperables y mucho, mucho más. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, la Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.